Un viaje increíble, como dice Javier, lleno de oportunidades, pero también lleno de retos. Y de eso precisamente nos va a hablar Jorge Torrico, subdirector BIM de INECO, y abordará el papel de las ingenierías en el plan BIM, los retos y cambios en los procesos técnicos y el alineamiento con la hoja de ruta nacional. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, casi ya tardes a todos. Bueno, sumarme a los agradecimientos, por supuesto, al CITOP por haberme hecho partícipe de esta increíble jornada y al Ministerio por alojarnos aquí. Bueno, yo voy a cruzar la línea y nos vamos al lado. Hasta ahora hemos visto bastante desde el lado de la Administración, los requisitos, sus procesos de implantación y, bueno, pues llegamos a cómo desde el ámbito de la ingeniería abordamos todo esto, ¿no? Y cómo, bueno, pues tratamos de asumir estos retos, como decía antes Javier, acompañar en el camino, que es algo que hemos hecho siempre y continuaremos haciendo. Bueno, algunos de mis vínculos con el mundo del BIM. INECO es una empresa de ingeniería pública, bueno, con estas grandes cifras y, bueno, con proyectos en gran parte del mundo. Los que tienen puntos son nuestros proyectos BIM. Probablemente me haya dejado alguno por el camino. También eso significa que pues tenemos muchos clientes, muchos de los que están aquí y con una cierta homogeneidad en sus criterios y en sus requisitos, y otros muchos, bueno, pues con otros criterios totalmente diferentes. Pero hoy, bueno, pues me voy a centrar un poco en lo que nos está pidiendo el plan BIM, ¿no? Como marco de referencia y paraguas global para todas las ingenierías también, aunque, como hemos visto, pues hay algunos clientes que van mucho más avanzados y que nos imponen o nos atraen a unos retos pues bastante más potentes. Bueno, porque nos hagamos una idea, esto es solo 2025 y entre estas solo 5 obras que se han licitado en lo que llevamos de año, pues eso ya suman 1.000 millones de euros, ¿no? Un poco para que nos hagamos una idea bueno, pues de que nuestro reto es de algo que está aquí. Antes de estas 5 obras, evidentemente hubo 5 grandes proyectos en 2024. Bueno, pues vamos con los requisitos en la fase de diseño. Esto más o menos lo hemos visto, un poco cuál es el esquema temporal. Nos vamos a ubicar ya pasado mañana, ya empieza a hacer buen tiempo, bueno, aunque todavía llueve un poco. Octubre está ahí mismo y el nivel medio pues lo vamos a tener y luego lo vamos a tener durante bastante tiempo, ¿no? En función de la magnitud de los contratos, pues 4 o 5 años, con lo cual es una temporada interesante. Esto que ya lo veíamos, si nos ubicamos en ese nivel medio y en estos requisitos mínimos, al menos a qué tendremos que hacer frente. Y haciendo un poco zoom, y aunque este primero pues realmente no es algo que generemos nosotros, las empresas de ingeniería, pero sí es algo que nos viene muy bien, ¿no? Y que hemos visto anteriormente, pues en varias de las presentaciones, José, Javier, acerca de lo bien que nos viene, lo necesario que es, bueno, pues tener estas guías manuales, ya sean más generales, más específicos, porque nos dan una idea exacta de cuál es el alcance, a dónde tenemos que llegar. Y luego, bueno, pues estos requisitos resumidos en cada uno de estos ámbitos. Como decía, bueno, pues esto es absolutamente necesario, ¿no? Necesitamos saber en qué contexto nos movemos, porque eso implica dimensionar esfuerzos no solo en un proyecto específico, sino dimensionar otros esfuerzos para un conjunto de proyectos o conjunto de clientes. Bueno, tenemos este pack que podríamos resumir pues en algo de lo que se ha hablado anteriormente aquí, y le agradezco a Alejandro el repaso que ha hecho sobre el CDE.
y con unas reflexiones pues muy interesantes, y por otro lado, bueno, modelos digitales, modelos BIM pues muy relacionados con la información y también el empleo de formatos abiertos, ¿no? Entonces empezamos a hablar ya de coordinación a través del CDE, sea lo que sea esto, ¿no? Como decía Alejandro, y también, bueno, pues el repositorio, la necesidad de utilizar, y ya, digamos, de forma mandada, nomenclatura, el orden, la estructura, esto que es fundamental, pero no solo para lo que entregamos, sino también para lo que gestionamos en nuestras propias casas. Y acomodarnos a estos flujos de trabajo. Y aunque aquí en el nivel medio todavía no se habla de la 19650 como algo necesariamente aplicable, pero bueno, como hemos visto pues ya en las presentaciones anteriores, es algo que está ahí, ¿no? y que está en todo nuestro ambiente, y bueno, es cuanto antes nos preparemos para ello, pues mejor. Bueno, no voy a entrar mucho en el mare magnum del software. Evidentemente hay mucho software muy habilitante en muchos casos y también limitante en otros, ¿no? Nos gustaría, en este proceso de acompañamiento, como decía Javier anteriormente, a nuestros clientes, nos gustaría que el software hiciera más cosas. Y ya veremos cómo estas cosas que no hacen, muchas veces las tenemos que repasar con procesos propios. Bueno, pues en el relativo al CDE, no me voy a entretener mucho, hemos visto antes algunas cuestiones. Sí, bueno, pues algo que, de acuerdo con el plan BIM, estamos más en el ámbito de la tecnología, aunque, como hemos visto, pues ya hay muchísimo de procesos en algunos CDEs, tanto CDEs ya implantados y en marcha, como pudiera ser el caso de ADIF, o CDEs de inminente implantación y en marcha, como pueda ser el caso de la Dirección General de Carreteras. Este esquema ya lo hemos visto antes. Es interesante, pero bueno, tampoco me voy a entretener mucho. Sí, bueno, pues un flujo de información muy simplificado, como puede ser y que marcará también el cómo se puede abordar esta relación, porque en general, y hemos visto hasta ahora, digamos, entornos comunes de datos de clientes que convivirán con nuestros propios entornos comunes o no, en función también de la madurez de la entidad pública o privada con la que estemos trabajando. Hemos visto casos de grados de madurez importantes, luego nos moveremos en ámbitos, digamos, más a la izquierda y hacia la parte de arriba, donde nuestro cliente dispondrá de un entorno común de datos y, en algunos casos, incluso nos dará la posibilidad de trabajar contra o dentro de ese entorno común de datos, de esa plataforma. En otros casos, bueno, pues evidentemente menor grado de madurez o menor entidad técnica, administraciones más pequeñas, pues nos moveremos en la parte baja, donde, bueno, pues en muchos casos, digamos que deberemos aportar nosotros la solución, ¿no? Y en general, sobre el diagrama que veíamos antes, pues una parte que se hace en nuestros sistemas, pues en nuestros entornos, en nuestras plataformas, y otra parte que se realiza, digamos, dentro de todo este proceso, que se realiza en el entorno de nuestro cliente. Aunque esto no tiene por qué ser siempre así. Podría haber otros contextos como veíamos antes. Esto nos lleva, pues eso, a disponer un CDE. Sobre funcionalidades, pues tampoco me voy a entretener. Antes las hemos visto, bueno, la presentación de Alejandro. Efectivamente, bueno, esta podría ser un poco la carta a los Reyes Magos. Yo diría que hoy por hoy no hay ninguna herramienta comercial que permita hacer todo esto. Con lo cual, pues bueno, como cuando éramos pequeños, pues de la carta a los Reyes Magos alguien nos iba tachando cositas, que ahora mismo es el mercado, y nos dará otras. Herramientas, muchas.
A mí me gusta incluir, que esto pues puede ser objeto de debate o no, el tema del SharePoint, pero el SharePoint es una herramienta muy accesible que casi todos tenemos y que permite hacer cosas y permite tener estrategias colaborativas. ¿Suficientes? Pues eso es una decisión que cada uno debe tomar en su empresa y también, pues la posibilidad de complementarlo con otras herramientas, con cualquiera de ellas u otras que pueden aportar ciertas funcionalidades que no encontramos en, digamos, una herramienta, entre comillas, tan simple como pueda ser un SharePoint. Bueno, tan simple, pero que ya habilita ciertas cuestiones. Y luego, pues algo importante a la hora de elegir una herramienta, en muchos casos hacemos el camino 1. Este camino nos lleva a adaptarnos a nosotros a las herramientas y, pues en mejor o peor medida. Y, pues el podernos detener y poder buscar un camino que se base en cómo trabajamos y, pues a qué herramienta podemos llegar en función de cómo trabajamos o cómo quieren nuestros clientes que trabajemos. Bueno, aquí me queda atorado. Ahora, en nuestro caso, en su día hicimos un cierto estudio, que no digo que haya que hacer, pero donde tuvimos en cuenta un montón de criterios. También importante, en general, haciendo o no modelos, ¿no? Veíamos las dos partes fundamentales, el CD y los modelos, pero el orden, el dotarnos de una cierta estructura ya en lo que hacemos, independientemente de que nos lo estén pidiendo, que en gran medida nos lo van a pedir o nos lo están pidiendo ya, y empezar a trabajar con esto. Esta quizá es una de las partes que en principio parecen más simple y a veces es la más complicada, ¿no? El que realmente podamos trabajar así, con unos nombres larguísimos o no, en función de lo que nos pueda permitir una herramienta, pero evidentemente el orden tiene que nacer en nosotros, en las personas que formamos parte de los proyectos y tiene que impregnar el conjunto de lo que hacemos, ¿no? Sobre modelos yo no voy a enseñar muchos modelos en general y también se ha comentado aquí sí la necesidad de trabajar con formatos abiertos y pues no solo porque queramos alinearnos con Building Smart o con la ISO, la realidad es tozuda y tan tozuda como que, y ahora veremos algún pequeño ejemplo, utilizamos distintas herramientas comerciales de distinto signo y solo se van a medio entender entre ellas a través de formatos abiertos. Y el medio, pues nos gustaría que se exportara mejor en algunos casos y nos gustaría que se importara lo exportado con esa herramienta mejor también en algunos casos. Como decía un antiguo jefe mío, la felicidad nunca es completa, pero tenemos una herramienta suficiente y que además nos habilita controles de calidad internos, externos, etcétera, y luego el jugar con estas integraciones también, pues de cara a una integración obviamente en GIS y utilizar también formatos abiertos para las propias incidencias. No entro en otras herramientas, sí a mí me gusta distinguir en lo que consideramos que son herramientas de diseño de infraestructuras y otras, pues que son más herramientas de modelado. Veíamos antes, dentro de los requisitos, ya se introducía el empleo del esquema IFC. El esquema IFC, digamos, más actualizado, vigente, es el 4.3, que lleva no mucho tiempo, yo diría que menos de un año, y esto pues también se nota en algunas herramientas, ¿no? Y está costando todavía pues producir
modelos con este esquema y luego importarlos con otras herramientas. Bueno, esto es algo que evidentemente pues va a cambiar en muy poco tiempo. Las herramientas se irán actualizando. Seremos capaces, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras, bueno, pues de utilizar esquemas como estos que tienen clases definidas para nuestros elementos más comunes. Si no, pues tenemos también los sistemas de clasificación que nos permiten todos estos elementos proxies y otros cajones desastre, pues darles una nomenclatura y poderlos definir. Bueno, perdón. Bueno, dos consideraciones sobre el IFC desde mi punto de vista importante. Bueno, uno, lo que hablábamos, nos permite integrar lo que hacemos de múltiples software. En este caso, bueno, esto es un taller ferroviario, 8 disciplinas, 4 software de modelado, pero también no utilizarlo como una foto fija al final del proyecto, sino es nuestra herramienta de trabajo. Podemos exportar en cualquier momento, podemos utilizarlo evidentemente para integrar aquí, bueno, pues un poco las versiones que llegamos a tener, ¿no? Y bueno, y otras disciplinas, pues muchas otras. Y evidentemente, bueno, pues también poder llevar un cierto seguimiento, controlar qué ha cambiado de una versión a otra, tener más control sobre lo que están haciendo las disciplinas. Sobre coordinación 3D no voy a hablar pues prácticamente nada, es algo bastante conocido. Sí, bueno, pues de los dos usos que aparecen en el plan BIM, bueno, pues la relevancia de la obtención de planos, y aquí he puesto un texto de un pliego, el que realmente trabajemos así, y bueno, la verdad es que todavía contamos un poco con la dificultad de tener que depender de los software de producción de modelos, bueno, y que tratemos de evitar esto, que es bastante habitual en muchos casos. En cuanto al uso de mediciones, bueno, pues esto ya lo empezamos a hacer, bueno, pues elementos, los GUIDs, sí que es cierto que seguimos trabajando con las mediciones, las seguimos mirando los humanos. Estas líneas de medición, pues a la máquina le pueden decir cosas, a nosotros no nos dicen gran cosa, con lo cual, bueno, pues sigamos poniendo comentarios y sigamos diciendo de dónde sale todo, porque seguimos revisando los humanos todas estas cosas. A ver. Bueno. El tema de los medios humanos, se hablaba de los roles BIM, pero tenemos que implicar a todos los roles de los equipos, no solo a los roles BIM, que pueden estar más acostumbrados a todo esto, y luego la necesidad, evidentemente, de la formación, el aprendizaje a través de los proyectos, utilizar lo que estamos aprendiendo y luego también la difusión. Y la difusión bueno, pues a nivel técnico, a veces muy somera, simplemente contándole a los demás qué estamos haciendo, a los demás dentro de nuestra propia organización, a otros técnicos, bueno, pues con algunas píldoras, vídeos, cada uno en su empresa pues podrá determinar cuál puede ser el mejor medio, pero no quedarnos solo ni en la formación formal, ni en el propio contexto de los proyectos, sino, bueno, hacer también una aproximación amable a muchas gentes que se tienen que incorporar. Y con esto ya, bueno, quería acabar. La importancia de el mundo digital nos habilita a hacer estas cosas digamos, de una forma, bueno, iba a decir más sencilla, no sé si más sencilla, pero más cotidiana que anteriormente, ¿no? Y es necesario para poder reutilizar, y creo que también reutilización ha salido por aquí en alguna ocasión, tenemos que empezar a trabajar pensando en que queremos reutilizar lo que estamos haciendo. Y si hacemos un modelo de no sé qué y hay un elemento X, si yo quiero reutilizarlo en otros modelos de todos esos clientes que veíamos antes en el mapa mundi, tengo que empezar pensando en que lo voy a hacer así, porque tengo que establecer las condiciones necesarias. Bueno, nosotros pues tenemos repositorios con bastante información, la necesidad de automatizar, es decir, llegar a donde no nos permite llegar el software comercial, pero que con
necesitamos satisfacer los requisitos de nuestros clientes y, por lo tanto, tenemos que ir mucho más allá. Bueno, es decir, en INECO, además, todo esto lo medimos. Bueno, cada vez veremos cosas más de esto y tenemos documentados todos los procesos y con herramientas de medición de cuánto usamos, cuántos proyectos, qué personas, qué gerencias, bueno, un poco para saber también qué misiones de difusión necesitamos dar a todo esto. No me voy a entretener. Y bueno, antes se hablaba de la dificultad de encontrar perfiles técnicos, pero realmente lo que estamos buscando también en muchos casos son estos perfiles híbridos, que por supuesto conozcan la técnica, pero que además sean capaces de afrontar desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista es lo más adecuado para poder evolucionar en este sentido. Perdón. Bueno, evidentemente para las ingenierías esto es un mayor esfuerzo, ya no es una opción, ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, tenemos que invertir en eficiencia y evidentemente en formación, entrenarnos y constantemente nos estamos entrenando y aportando soluciones también de valor añadido para nosotros, para las ingenierías. Y bueno, aunque sé que esta es una mala semana para traer la cita de un presidente norteamericano, pero creo que esto bueno, pues puede resumir bastante bien el espíritu de la ingeniería, ¿no? Decimos que sí y luego pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y por parte nada más, muchas gracias por vuestra atención.